Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estar dando aproximadamente unos 3 minutos de espera para que termine de entrar un poquito más de gente. Y comenzaremos con el webinar de hoy, que estaremos hablando de unos temas bastante interesantes junto a Pablo y Harold, ¿sí? Así que volvemos en aproximadamente 3 minutos y gracias por su paciencia. Gracias por la paciencia. En aproximadamente 1 minuto estaremos dando comienzo. Vamos a aprovechar para hacer una mini prueba de sonido. Si están escuchando y están viendo bien la pantalla, por favor les pido si sobre la zona de chat o de preguntas de GoToWebinar pueden escribir si se ve todo bien, se escucha bien. Es una pequeña prueba para poder comenzar. Excelente, ahí están empezando a llegar respuestas. Gracias a todos. Este mismo método es el que vamos a estar utilizando para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas y podamos ir hablando durante la presentación, ¿sí? Esperamos unos segundos más y daremos comienzo. Gracias a todos. Bueno, gracias por la espera. Entonces, ahora sí comenzamos correctamente. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestro Azure Coffee, donde armamos contenido específicamente diseñado para que puedan aprovecharlo, tratar de hacerlo todo lo que más se pueda en vivo, que sea dinámico, que sea contenido interesante y que también puedan aprovechar para hacer todas las consultas y tratar de responder todo lo que se pueda en tiempo y forma. Hoy vamos a estar hablando de cómo cotizar una VM en Azure. Quizá es algo bastante clásico para muchos de ustedes o es completamente nuevo. Vamos a intentar agregar siempre contenido de valor. Pero además de eso, vamos a ver cómo validar esos consumos, es decir, cómo estimarlo en la calculadora y cómo después validarlo en Cost Management. Entonces, como vamos a hacer esta charla en esas 3 secciones, hemos decidido hacerlo 3 personas. Quien les habla hoy, mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo como especialista trabajo como preventa técnico y especialista en Azure para la región en licencias online y me encuentro acompañado por Pablo Sadier y Harold Guevara. Pablo, Harold, ¿cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pablo Sadier, también soy ingeniero de preventa regional. Y bueno, hoy voy a estar mostrándoles un poco la presentación, el PowerPoint de mi parte. Buenos días. Buen día a todos, Dani y Pablo, ¿cómo están? Bueno, Harold Guevara es mi nombre. Yo hago parte de Licencias Online para lo que sería preventa técnico en la región de Argentina y en la región de Uruguay. Perfecto. Entonces, si bien estamos orientados cada uno en distintas zonas geográficas, pueden hacer las preguntas y siempre después quien tenga ese relevamiento va a poder contestarlo sin ningún problema. Solamente antes de comenzar y darle la palabra a Pablo, algunos anuncios parroquiales. Primero, la sesión está siendo grabada, por lo cual después van a poder acceder tanto a la presentación como al video, ¿sí? Vamos a estar haciendo un pequeño juego con regalos al final de esta sesión. Lo vamos a hacer a través de Kahoot, es un juego de trivias, así que presten atención porque la información que vamos a estar hablando es lo que van a necesitar después. Y finalmente, antes de comenzar, todas las preguntas y consultas saben que pueden agregarlas acá. Lo que vamos a ir contestando, lo iremos contestando. Lo que no se puede contestar por un tema de tiempos, ahí tienen en pantalla nuestros correos electrónicos, pueden escribirnos y les estaremos justamente enviando la respuesta a la brevedad.
Dicho eso, entonces, te doy la palabra, Pablo, todo tuyo, puedes comenzar con la primera parte. Perfecto. Bueno, como les comentaba, hoy voy a mostrarles un poco la presentación en PowerPoint. Así que vamos a iniciar rápidamente. ¿Y qué es lo que necesitamos para una cotización de una máquina virtual en Azure? Antes que nada, tenemos que conocer los requerimientos del cliente, o si por el contrario, sería una VM que usaremos nosotros mismos o con compañeros de trabajo. Una buena práctica es tener una lista de requerimientos. Aquí en Slides les dejamos lo que nosotros enviamos a nuestros clientes cuando tenemos un proyecto de cero y le pedimos que nos completen. Por ejemplo, les consultamos cuál va a ser el nombre del servidor y cuál va a ser su rol, qué sistema operativo será elegido, qué cantidad de cores tendrá esa VM, cuánta memoria RAM, cuántos y qué tipo de discos se van a necesitar, si van a utilizar backup y con qué periodicidad. También lo relativo a la red, si tendrá IP pública o IP privada, si utilizará una VPN y qué ancho de banda utilizará. También es importante conocer la cantidad de usuarios concurrentes que va a tener esa VM. Recuerden que en Azure todo es pay as you go, es decir, uno paga lo que usa, entonces siempre vamos a poder cambiar la VM o sus componentes por otros de mayor o menor performance, pero algunos de estos cambios no son sencillos de implementar una vez que tenemos la VM funcionando, y ahora más adelante vamos a hablar un poco de eso. También, además de la lista del assessment básico, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿para qué va a ser utilizada esta VM? ¿Cuál será el propósito de este servidor? No es lo mismo un servidor web que un servidor que tenga una base de datos SQL. Entonces, eso también nos dará un indicio de qué componentes elegir y asesorar también a nuestro cliente. También es muy común necesitar migrar un servidor físico que se tenga funcionando en un data center. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué carga de trabajo tiene la VM actualmente? ¿Y por qué? Bueno, porque cuando uno hace una inversión en un servidor físico, uno lo compra pensando que ese servidor esté dimensionado para un crecimiento de 3 o 5 años. Entonces es muy común encontrarnos con servidores físicos que estén sobredimensionados para la carga de trabajo actual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los discos. Quizás hoy el server tenga un disco de 1 tera, pero solo se utilicen 200 gigas. Entonces, justamente eso se hace pensando en un crecimiento futuro. En Azure, digamos, como decíamos antes, siempre se dimensiona lo que uno va a utilizar en este momento, y por eso no tiene sentido aprovisionar un disco de 1 tera si solo vamos a utilizar 200 gigas y si no vamos a tener previsto un crecimiento inmediato, porque en definitiva estaríamos pagando de más. Recuerden que en Azure el esquema de pago por uso nos permite crecer todo lo que nosotros necesitemos. Ahí, Sí. Pablo, mientras estabas hablando un poco en el caso anterior y Ujú. considerando que también en esta sesión no solamente están los socios de negocio, también están potenciales clientes finales o quienes ya están utilizando, es importante ese relevamiento anterior que estábamos viendo, que siempre quede en cuenta, debería ser quizá lo primero que deberían ir a ver a la hora de considerar trabajar con nube, dado que toda esa información es la que después se traduce a lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Por eso es tan Correcto, interesante correcto. lo que mostraste recién. Exacto, es muy importante hacer el relevamiento inicial, ¿sí? Es quizás un buen punto de partida en la primera charla con nuestro cliente o con nuestros compañeros o quien nos requiera, digamos, utilizar una máquina virtual en Azure. Y bueno, aquí lo que vemos en este slide es una arquitectura básica de una VM. Esto está tomado del link de Microsoft que ustedes pueden ver más abajo. Y en esta arquitectura vamos a ver los componentes necesarios para montar una máquina virtual. Algo muy importante es conocer qué componentes tenemos que tener en cuenta en la cotización. En definitiva, qué es lo que vamos a pagar a fin de mes. Acá lo que vamos a ver de color verde, vamos a ver todo lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra cotización, y después vamos a ver cómo cotizarlo con Harold. Por un lado tenemos 4 componentes básicos. Primero, la VM, lo que tenemos remarcado acá en verde. Tenemos que elegir la familia de la máquina virtual que vamos a cotizar. En Azure las VMs están agrupadas por series. Cada serie tiene sus características particulares, como por ejemplo cantidad de CPU, cantidad de memoria RAM, y ahora más adelante les voy a explicar un poco más de eso. Segundo componente importante, el almacenamiento, los discos. En Azure hay que elegir el disco administrado que utilizaremos para nuestra VM, y acá vamos a tener que elegir la cantidad y qué tipo de discos.
tenemos una gran variedad de ellos. Tenemos discos rígidos Premium SDD, discos rígidos estándar SDD y discos magnéticos HDD. Cada uno tiene su precio y obviamente la performance difiere según el disco que elijamos. También ahora más adelante vamos a hablar un poco de los discos. Tercer componente, el direccionamiento IP. Vamos a tener que elegir si vamos a utilizar una IP pública o privada y qué cantidad de IPs vamos a necesitar. Y después también, algo muy importante, son las transacciones de ancho de banda. Tenemos que conocer que todo lo que vamos a descargar de Azure tiene un costo. Y esto se factura por giga transferido. Por eso lo tenemos así de color verde. Por el contrario, todo lo que subamos a Azure no tiene costo y por eso lo tenemos acá de color rojo, ¿sí? Otros componentes que no tienen costos son los discos temporales. Verán que cada familia de máquina virtual tiene un disco SSD temporal y eso no tiene costo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que como que es un disco temporal, cada vez que reiniciemos la máquina, toda la información de ese disco se pierde. Entonces, es un buen recurso para utilizarlo mientras usemos la máquina virtual, porque es un disco rápido, digamos, de estado sólido, pero tenemos que utilizarlo solamente para almacenamiento temporal. Por último, podemos ver de color amarillo otros componentes que son opcionales en nuestra cotización, como por ejemplo, el almacenamiento para diagnóstico de máquina virtual o el servicio de Azure DNS, ¿sí? Y ahora que, bueno, que conocemos un poco de los qué componentes tenemos que cotizar, que son los que tenemos de color verde, vamos a entrar en detalle de cómo elegirlos, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poco de las familias y las series de las máquinas virtuales. Acá lo importante es elegir la serie correcta y por eso es muy importante lo que hablamos antes del assessment inicial en nuestros primeros slides. Es decir que, digamos, ¿para qué vamos a utilizar nuestra máquina virtual? Tenemos una gran cantidad de series de máquinas virtuales, todas tienen diferentes cantidades de CPU, diferentes cantidades de memoria RAM y rendimiento. Por ejemplo, tenemos la serie, la A, B y D, que son las series para uso general, que podemos ver acá arriba de nuestra pantalla. Tenemos la serie F, que es para uso intensivo de CPU, que son servidores de aplicaciones como servidores web o servidores de juegos. Por ejemplo, también tenemos la serie M, que es una serie que está, digamos, con memoria optimizada, ideales y certificadas para base de datos, por ejemplo, de SAP. Estas máquinas cuentan con hasta 4 teras de memoria RAM por máquina virtual. Tenemos la línea L, que está pensada para almacenamiento. Esta familia de VM cuenta con discos de estado sólido, NVMe, que son locales y asignados para cada máquina virtual. Son discos de muy baja latencia y son óptimos para bases de datos grandes transaccionales. También tenemos máquinas virtuales de la línea N, que cuentan con GPU NVIDIA y son ideales para diseño gráfico, edición de video y renderización 3D. ¿Sí? Entonces, depende de para qué vamos a utilizar nuestra máquina virtual, va a ser la serie de máquina virtual que vamos a cotizar y obviamente eso va a tener un costo asociado. Bueno, y vamos a ver ahora unas preguntas y respuestas que son frecuentes con respecto a las familias. Y bueno, podemos ver acá que la primera pregunta es, ¿puedo cambiar el tamaño de la máquina, el tamaño de la VM a la familia que yo quiera? Y la respuesta es sí. Como decíamos antes, esto es pay as you go. Puedo cambiar la familia por la que yo quiera, teniendo en cuenta que cada vez que yo cambio la familia, voy a tener que reiniciar, o sea, se va a reiniciar la máquina virtual para hacer el cambio. Entonces, se puede cambiar, se puede crecer o decrecer, o sea, se puede cambiar cualquiera de la familia por la que uno quiera. Segunda pregunta, ¿tengo algún límite en la suscripción de Azure para utilizar estas familias? Y la respuesta es sí. Hay que tener en cuenta los límites de core de la suscripción de Azure, ¿sí? En caso de necesitar más cores, se puede abrir un ticket de soporte y eso es algo muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que cada familia tiene una cuota de cores que uno puede utilizar. La siguiente pregunta es, si apago la máquina virtual,
¿Se sigue cobrando algo en la suscripción? Y la respuesta es sí, se sigue cobrando la IP, el disco, se va a cobrar un backup si lo tuviera. Entonces, eso es algo importante, digamos, que si yo aprovisiono una máquina virtual y la pago, eso no quiere decir que no voy a pagar más nada por esa máquina virtual, porque hay ciertos elementos que, digamos, no importa que la máquina virtual está encendida o está apagada, por ejemplo, el disco, el almacenamiento, eso siempre está y siempre está disponible, o sea, por más que la máquina está apagada. Entonces, es algo que me va a cobrar después a fin de mes si yo lo tuviese aprovisionado y por más que la máquina está apagada. Y bueno, ¿qué es lo que puedo hacer si no quiero que me sigan cobrando una máquina virtual? Por ejemplo, si yo ya trabajé con esa máquina virtual, mi proyecto se terminó y no quiero que me sigan facturando nada por esa máquina virtual. Y bueno, aquí la opción quizás sea un poco drástica, pero es justamente eliminar la instancia, eliminar la máquina virtual. Y una buena práctica es descargar un snapshot de esa máquina virtual para que si el día de mañana yo quiero seguir trabajando con esa máquina virtual, yo pueda subir ese snapshot y pueda seguir trabajando desde el mismo punto donde yo lo dejé. Acá tenemos que tener en cuenta que, como les comentaba antes, si yo descargo el snapshot, voy a tener un costo por el descargar ese snapshot, pero después cuando yo lo quisiera, si lo tengo ya descargado en mi computadora y lo quiero subir, ahí sí no voy a tener ningún costo porque todo lo que subo en Azure no tiene ningún costo. Y bueno, aquí esas son las preguntas de las series de la máquina virtuales. Ahora vamos a unas preguntas frecuentes con respecto a los discos. Una de las preguntas que generalmente nos hacen es ¿por qué voy a elegir un disco de estado sólido premium en lugar de un disco sólido estándar o HDD? Y bueno, acá, digamos, la pregunta es un poco obvia en cuanto a la performance, porque bueno, obviamente los discos SSD premium son los discos más rápidos que los SD estándar o los magnéticos. Entonces la performance, digamos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que voy a poder elegir digamos, en base a lo que yo requiero. Y también hay otra cosa muy importante, es el SLA. El SLA es la disponibilidad que Microsoft nos asegura por esa máquina virtual, y eso está, para lo que es máquinas virtuales, está condicionado por los discos. Para un disco Premium SSD, el SLA garantizado es de 99,9. Para un disco estándar SSD, el SLA garantizado es 99,5. Y por el contrario, para un disco magnético HDD, el SLA de esa VM que Microsoft nos va a garantizar es del 95, ¿sí? Es un 95%. Entonces, es muy importante conocer eso del SLA. Otra pregunta, ¿cuántos discos soporta una máquina virtual? Tenemos límites con respecto a cuántos discos soporta y depende de la familia y de la serie de la máquina virtual. Aquí les dejamos una página que ustedes pueden consultar, que no es de Microsoft, pero es un tercero, donde ya están todas las familias de máquinas virtuales listadas y digamos, aparece qué cantidad de discos soporta esa familia de máquina virtual. Esto es importante conocerlo para el crecimiento futuro del storage de esa máquina virtual. Otra pregunta es, ¿puedo cambiar el disco de una máquina virtual, por ejemplo, de un disco magnético a un disco de estado sólido? Y la respuesta es sí. Tenemos que tener en cuenta que la máquina virtual tiene que estar apagada y bueno, obviamente tenemos que bueno, conocer que se puede incrementar la performance y eso, como lo hablaba antes, está basado por el esquema Pay as you go, pago por uso de Azure. Entonces, puedo aumentar la performance del disco en el momento que yo quiera. Y puedo cambiar el tamaño del disco de una máquina virtual. Esto es importante conocerlo. Se puede, pero sí tengan en cuenta que solo se puede cambiar a un tamaño superior. O sea, no se puede disminuir el tamaño del disco, porque obviamente si estoy usando un disco de 1 tera y lo tengo lleno, no puedo bajar a un disco de menores prestaciones de 256 gigas porque obviamente no me aumentaría la información. Y después tenemos que tener en cuenta de que se puede hacer el cambio mientras está encendida la VM y después hay que iniciar la herramienta del sistema operativo, del disk management, ¿sí? Y puedo agregar más discos a una máquina virtual que ya está creada y la respuesta es sí, también puedo agregar más discos y aquí haga lo mismo, hay que inicializar ese disco en el sistema operativo. Aquí pasa lo mismo de un ambiente on-premise, o sea, yo puedo, en un servidor le puedo agregar un disco nuevo
y lo pongo de cero, pero tengo de alguna manera que hacerlo que el sistema operativo lo reconozca. Eso se hace inicializando ese disco y después, obviamente, asignándole un formato como para que el sistema operativo lo pueda ver. Pero se pueden agregar más discos sin ningún tipo de problemas. Y bueno, ya ahora que conocemos la arquitectura de una máquina virtual, digamos, de lo que necesitamos, digamos, para cotizar, digamos, y los componentes mínimos que necesitamos de nuestra arquitectura, vamos a cotizar, digamos, todo lo que tenemos acá de color verde. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a cotizar una máquina virtual en este caso, una máquina Windows con un Virtual Core, 1 GB de RAM. Vamos a cotizar que esa máquina virtual tenga un disco rígido de 32 GB, digamos, de magnético. Vamos a cotizar un file server de 100 GB y un almacenamiento de 2 GB para los logs, para justamente almacenar los logs de esa máquina virtual. Así que bueno, esto lo vamos a tomar como ejemplo, ahora lo vamos a tener presente en nuestra cotización porque vamos a ir a la calculadora de Azure y también vamos a cotizar una IP pública para esta máquina virtual. Y para hacer esto vamos a utilizar la calculadora de Azure. La calculadora de Azure es una herramienta que es de uso público, que cualquiera puede utilizarla, cualquiera puede acceder a esta calculadora. Aquí más abajo les dejamos anotados el link para que puedan acceder. Y en esta calculadora ustedes van a ver todos los componentes que uno pueda elegir en Azure. Y bueno, esto es un combo. Ahora vamos a ver cómo vamos agregando diferentes componentes como para llegar a una cotización acertada y como para poder enviársela también a nuestro cliente o a quien nos requiera de esta cotización. Así que bueno, vamos a ir rápidamente a una demo. Gracias, Pablo. Si querés, mientras le vamos pasando un poco el control a Harold, si quieres volver a un poquito a la presentación donde aparecía la arquitectura con el verde y el rojo, solamente para hacer un pequeño detalle. Como pueden ver, esto es una arquitectura de referencia de una máquina virtual y la máquina virtual está compuesta por varios componentes. Esto lo dejó bastante claro Pablo cuando lo estaba hablando. Sin embargo, hay que tener justamente siempre ese concepto en cuenta, que Azure es un conjunto de componentes que uno puede básicamente juntar, puede armar una bolsa con esos componentes y va a tener un resultado. En este caso, para tener una máquina virtual funcional, todos estos componentes tienen que funcionar correctamente y por lo tanto lo que vamos a ver con Harold es, bueno, cada uno de ellos tiene su precio particular. Por eso todo lo que estaba comentando Pablo hace un minuto era, bueno, vean cómo hay consideraciones para la máquina, cómo hay consideraciones para los discos, por qué se hace ese assessment con tantas preguntas. Bueno, porque cada uno de esos elementos puede llegar a dar vuelta a todo el contexto de una situación y eso después ayuda a poder crecer en lo que hay que crecer y no necesariamente estar posicionando económicamente esfuerzos donde no debería. Si mi problema es el disco, soluciona el disco. Si mi problema es el tamaño de la máquina, soluciona el tamaño de la máquina. Y de esa forma se trabaja en Azure. Entonces, ahora sí, Harold, te voy a dar control de la pantalla para que puedas pasar a mostrar, en este caso, Perfecto. la calculadora. Ahí te estamos viendo. Perfecto, gracias Dani. Gracias Pablo. Bueno, ahora vamos a realizar una demostración, como lo había dicho Dani y Pablo, de lo que sería la calculadora de Azure. Estamos viendo la parte web, justamente porque Azure, la calculadora, es pública. Pueden acceder cualquier persona que tenga el acceso a un navegador simplemente escribiendo lo que sería calculadora de Azure. Calculadora de Azure en cualquier navegador, en cualquier buscador, va a encontrar y la primera opción que salga es esa, es calculadora de precios de Azure. Va a estar en diferentes idiomas disponibles. Como primera recomendación, lo que se hace siempre es generar un usuario o crear una cuenta, siempre. ¿Por qué? La cuenta se crea porque la calculadora de Azure la vamos a estar utilizando constantemente y lo bueno de esto es que vamos a poder almacenar todas las cotizaciones, es decir, que en un mismo lugar, gracias al usuario que nosotros creamos, va a quedar almacenada todas las cotizaciones que realicemos y nos va a servir en apoyo, en soporte cuando más adelante necesitemos un recurso parecido o si realizamos algo muy complejo, nos queden las cotizaciones, obviamente con cómo las marcamos nosotros. Así que vamos a ver paso a paso.
Acá ya tenemos lo que sería la creación de usuario, aparece mi nombre acá porque ya creé un usuario, una cuenta corporativa, una cuenta personal, no hay ningún problema. Y aparece lo que sería la calculadora de Azure. Ya en el portal de la calculadora como tal, lo que tenemos es que está dividida en pestañas, las cuales vamos a poder dar más detalle ingresando a cada una de esas opciones que estamos viendo. Vemos lo que sería, por ejemplo, productos, que es el lugar en el que encontraremos todos los recursos de Azure que queremos cotizar para saber el costo de cada uno de ellos. Lo que quiere decir es que vamos a saber antes de dar el alta como tal en el portal de Azure cuánto me cuesta el recurso y cuánto voy a tener que pagar a final del mes. Así que está muy bueno para que lo sepan que es una excelente práctica teniendo en cuenta la información que nos mostró Pablo en el inicio de un buen relevamiento. Si tenemos buena información y nos vamos a la calculadora y con esa información empezamos a configurar recurso por recurso, lo que vamos a dar de alta en Azure, no vamos a tener ninguna sorpresa a final de mes. Así que esto es una muy buena práctica para que lo tengan en cuenta. Vamos a encontrar también lo que serían pestañas de ejemplo y cotizaciones, como les dije, guardadas. Así que acá en nuestra cuenta que creamos vamos a tener las cotizaciones que realizamos previamente. El primer paso para toda cotización es seleccionar justamente en la pestaña que tenemos acá de productos los recursos, como les dije, que vamos a dar de alta, que queremos cotizar, para saber cuánto nos costaría. Lo vamos a poder saber por hora, por semana, por día, por mes. Así que todo eso es fragmentado y la información está dada. No hay sorpresa a final del mes. Todo esto como una buena práctica. Así que bueno, vamos a comenzar con la demostración de la cotización justamente en la calculadora de lo que sería una máquina virtual, que lo vimos con Pablo, en lo que sería la arquitectura. Tengo acá una imagen ya lista de lo que sería la arquitectura y vamos a dar de alta, primero que todo, lo que serían los recursos que aparecen en verde, que es la máquina virtual como primera instancia, el disco que se quiere adicionar o los discos que se quieren adicionar. Recuerden, como dijo Pablo, puedo agregar discos dependiendo obviamente la instancia. Vamos a poder agregar lo que sería también la parte de networking como tercera medida, que sería la IP. Y como cuarta instancia vamos a hacer lo que sería la parte del ancho de banda. ¿Qué es esto? Recuerden que ancho de banda en la parte de Azure, lo que se descarga a partir del sexto giga se cobra. ¿Qué quiere decir? Que 5 gigas son gratuitos. A partir del sexto giga de descarga, hablando de tráfico de red, se te cobra un 0,09 centavos de dólar para que lo tengan en cuenta. Por eso es que aparece en verde la descarga porque se cobra y en rojo la parte del tráfico, las transacciones de ancho de banda, no se cobra. Así que toda la parte de tráfico de red que subamos a nuestro tenant, en la parte de Azure, en la máquina virtual, no se va a cobrar. Así que para que lo tengan en cuenta y obviamente acá también lo tengan en cuenta la parte física, la parte de disco temporal que aparece en rojo, tampoco se cobra y lo vamos a ver justamente en la calculadora. Tenemos el opcional, que es el Diagnostic Logs, que acá está utilizado como un file server de 100 gigas y 2 gigas de logs, obviamente, y un Azure DNS también como opcional. Bien, como les dije, entonces vamos a tener primero la parte de productos. En productos vamos a encontrar unas opciones diferentes de acuerdo a lo que nosotros queramos, procesos, redes, almacenamiento, web, etcétera. Así que no vamos a hablar uno por uno porque aquí nos vamos a quedar. Vamos a tomar el primer recurso, que es Virtual Machine, que justamente es el que teníamos acá como número 1, que aparece con un core y 1 giga de RAM. Así que simplemente lo seleccionamos. Vamos a seleccionar todos de una vez y posteriormente vamos a hablar en detalle de cada uno. El segundo que hablamos es el disco, es la parte de almacenamiento. Fíjense que al lado de Virtual Machine nos aparece cuentas de almacenamiento porque aparecen destacados. Es una de las opciones de los recursos que es más utilizada, así que la vamos a seleccionar también, cuenta de almacenamiento. La tercera es la parte de networking, la parte de la IP pública y el ancho de banda. Acá no nos aparecen destacados, pero podemos ir a la parte de redes y en la parte de redes vamos a encontrar todo lo que sería tráfico de red. Vamos a agregar primero que todo direcciones IP. Acá está, porque vamos a utilizar una dirección IP estática, pero también tenemos varias opciones, así que direcciones IP
y quiero saber el ancho de banda. El ancho de banda que viene siendo el tráfico de red que yo voy a tener que pagar de acuerdo a lo que sería la descarga después del sexto giga. Así que también ancho de banda. Todo lo que yo estoy seleccionando me aparece en la parte de abajo ya de una forma ya expandida como tal. Fíjense, aparece Virtual Machine, cuenta de almacenamiento, dirección IP y ancho de banda. ¿Que yo puedo tener la cuenta de almacenamiento dentro de las opciones de Virtual Machine o de máquina virtual? Sí, perfectamente. De hecho, ahora que nos enfoquemos en máquinas virtuales, una de las novedades, por así decirlo, en la calculadora es que ya nos aparece la opción de la cuenta de almacenamiento dentro de la máquina virtual. Es verdad, pero como recomendación nuestra, háganlo siempre aparte. ¿Para qué? Para cuando lo exportemos, se van a dar cuenta que es ítem por ítem, les va a aparecer de forma más detallada si ustedes tienen que saber o entregar un informe o entregar el relevamiento o simplemente la cotización, va a ser mejor de manera detallada en cuanto a la cuenta de almacenamiento. Comencemos, como dijimos, en la de máquinas virtuales. Antes que nada, importantísimo, el tema del nombre. Toda cotización debe tener un nombre, así que yo le voy a decir Azure Demo, simplemente. Y cada uno de esos ítems, Virtual Machine, cuenta de almacenamiento, dirección IP, también lo puedo modificar. Así que, por ejemplo, la máquina virtual, esa máquina virtual, yo le voy a dar un nombre también. Se va a llamar VM Demo. Se va a llamar VM Demo o VM1, como quieran, no importa. Fíjense que me aparece ya el nombre de Virtual Machine VM Demo. Así que para que lo tengan en cuenta. Siempre los recursos, lo primero que nos va a preguntar es en qué región la voy a almacenar. Hay más de 60 regiones a nivel mundial de Azure, así que para tener en cuenta es importante siempre saber en dónde la voy a generar, voy a dar de alta el recurso de esta máquina virtual. Nosotros nos encontramos en Latinoamérica. Un lugar cercano en donde se encuentra un data center es el sur de Brasil. En el sur de Brasil existe un data center y obviamente en Estados Unidos hay muchos data centers. ¿Qué pasa? Si yo tengo en algún momento alguna duda en cuanto a cuál de estas regiones podría utilizar, existe una página que acá tengo ya lista, que también es una página de tercero, pero que funciona muy bien, que se llama azurespeed.com. Azurespeed.com me va a mostrar lo que sería los data centers a nivel mundial y puedo saber en tiempo real la latencia de ese data center en caso tal de que yo requiera saberlo. Si yo quiero el este de Estados Unidos o el este de Estados Unidos 2, por ejemplo, porque es bastante grande, así que ya hay un este de Estados Unidos 2, contra el sur de Brasil, por ejemplo. La latencia, muy posiblemente yo estoy ubicado en Buenos Aires, en Argentina, va a ser poca en la parte del sur de Brasil. Es verdad, por experiencia les comento que la del este de Estados Unidos, si vamos a hacer el ejercicio, este de Estados Unidos 2 o este de Estados Unidos 1, no importa, tiene un buen performance y una buena latencia. Así que costo, eficiencia me va a servir en la parte del este de Estados Unidos y vamos a hacer el ejercicio. ¿Por qué? Me van a decir, pero Brasil me queda más cerca. Es verdad, Brasil me queda mucho más cerca a nivel geográfico. Pero muchas veces los recursos que damos de alta no siempre están disponibles en ese data center. Por experiencia, vuelvo les comento, el este de Estados Unidos en Latinoamérica funciona muy bien. Así como les venía comentando, la parte de latencia y la parte de performance para la parte de los recursos funciona perfecto. Sistema operativo, les comento que Azure admite todas las distribuciones, no solamente Windows, sino también Linux. No importa que sea Microsoft, también aparece la parte de Linux, incluido Red Hat, van a haber CentOS, va a haber Debian, Oracle Linux, va a haber SUSE, va a haber OpenSUSE, va a haber Ubuntu. Así que esto también lo podemos hacer. Recuerden que si seleccionamos Linux, por ejemplo, una máquina virtual, no tenemos que pagar lo que sería la parte de licenciamiento. Fíjense que en la parte de abajo, ya vamos a ir acá, voy a tener incluido la licencia si tengo Windows también y tiene un costo, perdón. Y la parte de cómputo. Si yo selecciono Linux, esa parte se me va. ¿Por qué? Porque obviamente Linux no paga lo que sería la parte de licenciamiento porque no corresponde. Si es un tipo Ubuntu, obviamente, por ejemplo. Vamos con el ejercicio que es Windows. Justamente volvemos a la gráfica. Nos solicitan un Windows de un core
de 1 GB de RAM. Un core, 1 GB de RAM. Así que vamos simplemente al tipo de sistema operativo. Acá, fíjense que me aparece SQL Server o BizTalk. ¿Qué pasa? Yo puedo tener dentro de la máquina virtual que ya voy a dar de alta, las opciones de ya tener listo un SQL, por ejemplo, y la máquina virtual ya tiene SQL como tal instalado en la máquina y voy a verificar en la calculadora el costo que tiene el SQL Server, el costo que tiene la parte de Windows, el costo que tiene la parte de cómputo, así que esto ya me lo entrega la calculadora. Vamos a ver el sistema operativo, justamente, para lo que sería solamente Windows. Es decir, queremos una máquina que tenga únicamente Windows. El tier es justamente lo que queremos hacer con la máquina. Vamos a usarla de manera baja, de una manera básica, o va a ser simplemente estándar. Le vamos a decir estándar. Vamos a utilizar la máquina comúnmente, o sea, es un uso normal. Así que para que lo sepan. En la instancia es justamente lo que Pablo nos informó acerca de las familias. Fíjense que hay familias como tal que comienzan con A, con B, con D, etcétera, con E, con F, con G, con N. ¿Qué quiere decir esto? Que cada máquina, que cada instancia de familia de las máquinas virtuales está diseñada y está lista para cierta carga de trabajo. Así que si yo tengo una A o una B, por ejemplo, como dijo Pablo, voy a tenerla para lo que serían pruebas o para lo que serían cargas sencillas, bases de datos pequeñas, etcétera. Si yo tengo una instancia de, por ejemplo, una M o una N, ya sé que es mucho mejor performance, voy a utilizarla para SAP, por ejemplo, o voy a utilizarla para diseño gráfico, etcétera. Obviamente el costo se eleva, pero de acuerdo a lo que nosotros tengamos como un buen relevamiento. En la gráfica que tenemos primero como en la máquina virtual, tenemos un core y 1 GB de RAM, así que la máquina es pequeña. Vamos a buscar en la parte de A o en la parte de B. Fíjense que acá en B me aparece lo que sería la máquina. Cuando yo les menciono la parte de B es esto. Fíjense que la instancia, por más de que todo esto parezca un número largo, letras largas, un montón de información, ¿qué es lo que quiere decir esto? Fíjense que la instancia, lo primero que me está mostrando antes de los 2 puntos es cómo se llama. B1S se llama la instancia, que tiene un virtual CPU y 1 GB de RAM. Virtual CPU es la sigla, si no lo saben, en inglés, de lo que sería unidad de procesamiento de la central virtual. Un virtual CPU es lo que es tiene todos los recursos compartidos en una parte también que sea física y se puede asignar diferentes tipos de cantidades de virtual CPU a una máquina virtual. Para este ejercicio simplemente es uno. ¿Podemos agregar muchos más? Claro que sí. Y obviamente ya sabemos lo que es la RAM. Acá le estamos asignando 1 GB de RAM. ¿Qué es esto que me aparece acá? Que es 4 GB temporales como tal, temporal, 4 GB, es esto, fíjense. Es esto que me aparece acá, en rojo, es el disco temporal, que no me lo van a cobrar, pero me lo entregan como información. Así que vamos a desestimar esto por ahora, que no nos importa, es más importante la parte del Virtual CPU y la parte de RAM, y nos va a dar el costo acá por hora. Esta maquinita por hora va a costar 0,014 centavos de dólar por hora. Fíjense que acá ya también puedo aumentar la cantidad de máquinas. ¿Por qué? Porque yo puedo dar de alta más cantidad de máquinas, no solamente una. Así que vamos a decirle 744 horas, que es lo que tiene un mes de 31 días. ¿Voy a dejarlo encendido todo el tiempo? No, no necesariamente, pero tengo la información ya ahí establecida. Así que 744 horas, 31 días, está más que perfecto. Fíjense que en la parte de cómputo aparece lo que ya cotizamos, que es la máquina B1S, y me aparecen las opciones de pago. Pay as you go, 1 año de reserva y 3 años de reserva, porque también puedo instanciar la máquina virtual. Si yo lo tengo como Pay as you go, el costo de esa máquina a nivel de cómputo, 774. Si yo lo tengo como 1 año de reserva y 3 años, 1 año voy a tener un descuento del 42% y 3 años el 62%. Fíjense que el Pay as you go, 774. 1 año de reserva, 4,42. 3 años de reserva, 2,86. Esa máquina. Como recomendación siempre, si es la primera vez que están utilizando la máquina, váyanse con Pay as you go. Fíjense cómo funciona la máquina, si va muy bien, está perfecta, vayan con Pay as you go 1 o 2 meses. Si ya saben que esa máquina la van a usar por 1 año mínimo, váyanse con 1 año reservado, con una instancia, y van a ahorrar considerablemente.
En la parte de lo que sería licenciamiento, que nos aparece acá, es el sistema operativo. Recuerden que la máquina que estamos dando de alta, o que vamos a dar de alta mejor, ya viene con la licencia incluida. La licencia incluida que cuesta $2.68. Así que el cómputo más lo que sería la licencia de Windows del sistema operativo va a tener un costo de 10,42 de la máquina virtual, estamos hablando. Así que para que se den cuenta. Fíjense que acá están las opciones abajo que aparece Manage Disk, Storage Transaction y Bandwidth, que no es más que discos administrados, las transacciones como tal de almacenamiento y el ancho de banda, que justamente yo lo separé. Yo lo separé, ¿por qué? Para que me salga desglosado al momento de que me entregue la información. Si yo quiero, por ejemplo, dejar el sistema operativo que me aparezca como tal dentro de la información, yo voy a dejar un estándar HDD, que es de magnético, que justamente lo que me están pidiendo acá es un disco de 32 gigas de manera magnética. Lo vamos a dejar acá. En el tier, obviamente, me aparecen muchas más opciones. Voy a tener estándar, voy a tener premium, que es lo que nos comentaba Pablo. Voy a decirle que es un solo disco, que es donde voy a alojar el sistema operativo. Es un disco de 32 gigas que voy a alojar el sistema operativo, que va a tener un costo de $1.54. Así que ya tenemos el sistema operativo, ya tenemos el disco ahí asignado como tal. Vamos a la opción de cuenta de almacenamiento. En cuenta de almacenamiento también me va a decir en dónde queremos darlo de alta. Vamos a hacer igual el de Estados Unidos 2. Y acá hay algo que olvidé que quiero mostrarles, que es el tema de los data centers. Fíjense que quería mostrarles el tema del precio, importante, que yo les comentaba lo del tema del sur de Brasil. La región se encuentra en este momento en el este de Estados Unidos y el costo de la máquina como tal es de 7,74, o si le sumamos la licencia va a ser $12. ¿Qué pasa si yo voy al sur de Brasil? Simplemente para hacer el ejercicio. Yo voy al sur de Brasil y fíjense que la máquina cuesta $19,21. Aumentó, ¿no? Y la parte de cómputo 12,50. Y justamente es lo que les acaba de decir. Si bien estamos cerca a Brasil por la parte geográfica, no está disponible esa máquina en cantidades. Así que el este de Estados Unidos puede que tenga esa instancia de manera disponible para dar de alta o generar un nuevo recurso, y eso hace que el precio sea menor. Así que como recomendación, por ahora vayan al este de Estados Unidos, y si no, fíjense siempre el tema de latencia. Así que ya hicimos el ejercicio de cuánto nos costaría en el sur de Brasil. Vimos que cuesta mucho más de hacerla en el este de Estados Unidos. Cuenta de almacenamiento. Si yo quiero una cuenta de almacenamiento, obviamente el este de Estados Unidos, siguiendo el ejercicio, acá nos van a pedir un file server de 100 gigas, es lo que nos está pidiendo. Tengo diferentes tipos, obviamente, si tengo blobs como tal storage, de lo que sería objetos escalables para documentos, para videos, para imágenes. Puedo tener file storage, que es lo que vamos a hacer, un recurso compartido. Puedo tener table storage, que es para datos estructurados a gran escala. Puedo tener lo que es queue storage, para lo que sería en almacenamiento de mensajes, con el fin de procesarlos de una forma asincrónica. Y Azure Data Lake Storage. Sé que estas opciones son lo que yo tengo como tipo. Vamos a seleccionar File Storage para esta ocasión. Así que vamos a hacerlo de tipo cool directamente. Y vamos a hacer la parte del storage de tipo 2 versión. La parte de redundancia, ¿qué quiere decir RS, ZRS, GRS, RAGRS? Es la parte en donde yo voy a hacer redundancia a la cuenta de almacenamiento. Todo lo que yo dé de alta en Azure está guardado por triplicado, para que lo sepan. Es decir, que está en 3 data centers diferentes de una misma región. Así que LRS nomás es que significa que está local, redundancy. Así que está generado de manera local por triplicado. Así que lo vamos a dejar acá. Si yo utilizo otra opción, por ejemplo, la GRS, que es global, voy a multiplicar esto por 2. Así que voy a estar alojando el recurso en 6 data centers diferentes. Esto por el tema de alta disponibilidad. Para el ejercicio que estamos haciendo ahora, simplemente le vamos a decir LRS. Así que únicamente esa información. Así que le vamos a decir que la parte de los data rest, vamos a decirle simplemente que sean 100, como la parte de información. Y lo que son metadatos, snapshot y demás, no hay ninguna importancia con esto. Simplemente le vamos a decir que sean 100 también. Y los metadatos como tal,
vamos a decirle que es 100. Simplemente es información que le estamos entregando información al file storage que nosotros vamos a dar de alta y sabemos cuánto nos están cobrando. Obviamente file storage es un poco más caro, es un poco más costoso. El costo total de este file storage de 100 gigas es de $30.84 de este file storage específicamente. Yo estoy agregándolo como tal. ¿Puedo sacarlo? Sí, no hay ningún problema. Recuerden que no estamos dando de alta, pero estamos creando una cotización. Direcciones IP, que es la parte de tráfico de red, vamos a generarlo en lo que sería el este de Estados Unidos 2, también, siguiendo la misma manera. El type, que podemos seleccionar lo que sería básico o lo que sería la parte de estándar como tal. Azure tiene dos modelos de implementación diferentes para crear recursos y para trabajar, como sería lo que sería Resource Manager, que es ARM, y el clásico. El clásico es el anterior y como recomendación acá vamos a elegir siempre ARM, que es el último que se está usando. Y obviamente vamos a utilizar básico. El estándar simplemente es un mejor performance para lo que sería la parte de IP. Fíjense que si yo tengo una dirección IP dinámica, el costo es $2.92. Y si yo tengo una dirección estática, perdón, el costo es $2.63. Para el ejercicio es una dirección IP pública, así que le vamos a dejar una de las direcciones que se encuentran acá como estáticas, simplemente para el ejercicio, así que $2.63. Ya tenemos la parte de dirección IP. ¿Qué nos falta? El ancho de banda. Yo necesito saber cuánto voy a gastar en lo que hace referencia a el tráfico de red. La parte de red, recordemos que, como mencionamos, todo tráfico de red entrante es gratuito. La transferencia de datos entre zonas de disponibilidad es gratis. La transferencia de datos dentro de la misma zona de disponibilidad también es gratis. Y la transferencia de datos de un origen también de Azure CDN como información adicional también es gratuito. Pero todo lo que yo descargue después del 6º giga me lo van a cobrar. Fíjense que si yo doy la opción de interregión o Internet Egres directamente, o este de Estados Unidos, y la parte de Microsoft Global Network, el Public Ethernet es una opción que está de manera beta, pero ya va a salir al mercado, ya se encuentra como información. Es directamente lo que sería la vía de ruteo para lo que sería la red de afuera de la red de Microsoft. Es un Internet ya público, pero se encuentran las dos opciones. Si hay duda, siempre fíjense que hay un signo de admiración en cada ítem o en cada recurso como tal que nos va a dar en detalle lo que sería la documentación de qué significa y qué podría hacer con esto. Fíjense que si yo tengo 5 gigas, que es lo que les comentaba, en la parte de ancho de banda, el costo va a ser cero, es decir, los 5 primeros gigas va a ser cero. Y la parte del 6º giga, a partir del 6º giga, me va a decir 0,09 centavos de dólar. Ahora con Daniel, vamos a ver más adelante lo que sería el cost management, ya cuando generemos de alta esto, y que voy a ver en la parte de todo el recurso como tal que dimos de alta. Así que lo vamos a ver. Cuando yo termine esta cotización, ya que hice la parte de la máquina, la cuenta de almacenamiento, la dirección, etcétera, yo tengo varias opciones. Yo tengo la manera de exportar, siempre como recomendación, salvar. Obviamente vamos a salvar la Azure Demo. Vamos a salvar. Y yo puedo también lo que sería compartir en detalle esta cotización. Yo puedo compartir el detalle de la cotización por medio de un link. Fíjense que me genera un link, que es este. Si yo le paso este link a una persona, esa persona va a ver lo que yo coticé acá. Así que yo simplemente le doy el copy y demás. Yo puedo exportar como tal. ¿En qué formato lo puedo exportar? En Excel. Así que siempre para que lo tengan en cuenta, el Excel, la manera que se exporta como tal es Excel. Así que si yo lo guardo, va a quedar almacenado y voy a ver toda la información en detalle de lo que acabamos de cotizar. Así que voy a darle la palabra rápidamente a mi compañero Daniel, que nos va a mostrar ya en Azure como tal, que se generó de alta, ya dimos de alta esta máquina, y él nos va a mostrar en teoría el cost management de cuánto estamos consumiendo, porque lo vamos a saber en tiempo real y a final del mes cuánto vamos a pagar. Así que Dani, todo tuyo. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Harold. Súper buena la explicación. Sé que es mucha información en poco tiempo para quienes es la primera vez que lo han visto. Sin embargo, es muy importante justamente ver que todos estos cambios que ha estado mostrando Harold en la calculadora
todo eso viene de la mano de tener la información que Pablo nos había mostrado en un primer momento. Bien, mientras mejor sea ese relevamiento de información, más fácil va a ser elegir el componente ideal a la hora de hacer la estimación. Y lo que hizo Harold fue justamente armar una estimación en base a datos que él tenía previamente. Están viendo mi pantalla, ¿no? Harold, Pablo, resto. Sí, perfecto. Sí. Ok. Lo que están viendo acá entonces es ya el portal de Azure. Asumamos que ya hicimos el relevamiento, hicimos la estimación y dijimos, bueno, mira, esta máquina con todos sus componentes me debería salir aproximadamente unos $50 al mes. Prendía el 24/7, ¿sí? Entonces, lo que tiene Azure a disposición en el portal es una herramienta que se llama administración de costos. Y esta administración de costos, voy a ir un poquito rápido, pero sepan que están los tutoriales paso a paso para hacer esto. Tiene una zona bastante interesante, tiene varias zonas interesantes sobre las cuales podemos hacer lo que sería un análisis específico de todo lo que está sucediendo en nuestra suscripción, no solamente de la VM en particular, de todo lo que está pasando, pero lo que tiene esta herramienta de bueno es que tiene varios filtros que nos permite hacer agrupaciones y nos permite armar vistas de qué es lo que queremos, por ejemplo, hacer un doble clic. Entonces, lo que me está mostrando aquí mi suscripción de Azure es me está diciendo, mira, al día de hoy, febrero 2021, lo que llevas consumido de manera acumulada desde el 1 de febrero son $5. Y lo que me muestra la herramienta es una previsión de que si yo sigo consumiendo como estoy, voy a llegar aproximadamente a consumir $8.73. Entonces, primero elemento que nos encontramos en Azure, que es muy bueno, es que podemos ver qué es lo que estoy consumiendo, cuánto y qué es lo que voy a llegar a consumir. Por lo tanto, si hacemos bien nuestro trabajo desde un primer momento, se supone que lo que estimamos en la calculadora debería ser bastante parecido a lo que vemos acá. Sí, en este caso estamos haciendo un demo, por eso no coincide perfectamente, pero en una situación realística, productiva, sí debería ser lo que veamos acá, lo más parecido a la estimación que hayamos hecho con la calculadora. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que ver el costo por la suscripción completa, que esto puede tener el valor del costo de todos los recursos que tenemos. Y yo, por ejemplo, tengo una máquina virtual solamente en este grupito, entonces lo que hice recién me mostraba el costo completo. Ahora, si yo solamente quiero ver lo que me está consumiendo este grupo, que este grupo lo que tiene son todos los elementos que componen la máquina que habíamos diseñado, el disco, la infraestructura, la dirección IP, ¿sí? Otro disco más tenemos acá, bien, y después otros elementos que no que no los cobra Azure per se, pero que sí los genera por una cuestión de técnica, por ejemplo, la red virtual, interfaz de red, grupo de seguridad, otros temas técnicos que no vamos a tocar el día de hoy. Pero como podemos ver acá se debe específicamente lo que estamos viendo en el gráfico. Una máquina virtual está compuesta por varios elementos. Entonces, como a mí me interesa en este caso hacer un análisis de costos solo de esta máquina virtual, yo en vez de tener que entrar por esta zona que había entrado primero en administración de costos y verlo completo, puedo hacer lo mismo, pero por cada uno de los grupitos que yo tengo aquí dentro. Entonces, si tengo un grupito, vean que cuando lo selecciono, tengo también la misma opción aquí, análisis de costo. Pero en este caso, la herramienta solamente me va a mostrar lo que se está costeando, lo que está consumiendo este pequeño grupo en particular. Entonces, esto es bastante interesante para hacer un análisis que sea completo sobre toda la suscripción de Azure o simplemente sobre un grupo en particular. Bien, entonces de esos $5 que llevo consumido hasta el momento, $2.88 corresponde a todos los elementos, en este caso, que corresponden a esa máquina virtual. Entonces, para hacer un mapeo muy rápido de qué es lo que se puede hacer con esta herramienta para indicar que tiene sentido lo que venimos haciendo, vean que lo que yo voy a hacer, voy a agrupar, voy a agregar el filtro, porque acá esto no me está mostrando nada, me está diciendo simplemente de manera acumulada cómo voy consumiendo. Le voy a decir, quiero que me muestres esto mismo, pero por recurso. ¿Sí? Elijo aquí lo que sería recurso, y esto lo que va a hacer es agrupar y filtrar, pero esta vez me va a mostrar una vista por recursos. ¿Sí? Entonces pueden ver que ahora cambiaron los colores y me muestra visualmente cuánto está gastando cada elemento de este grupo. Cuánto gasta la IP, cuánto gasta la infraestructura de la VM, cuánto gasta la cuenta de almacenamiento, todo. Entonces, un demo sencillo que me gusta hacer es decirle, bueno, no quiero verlo acumulado, quiero verlo diariamente para ver cuánto estás gastando por día. Y fíjense que aquí aparece, por ejemplo, un pico de consumo, que este pico de consumo corresponde a este verde un poquito más clarito, que es el de la Virtual Machine. ¿Y por qué tiene sentido? Porque la máquina estaba inicial, o sea, existía la máquina, pero recién ayer la prendí. Y esto es como dijo Harold, les pago por lo que consumo. O sea que si prendo la máquina se cobra,
si después la máquina la apago, la borro, se dejaría de cobrar la infraestructura, pero como dijo Pablo, el disco se sigue cobrando, la IP se sigue cobrando. ¿Sí? Entonces uno puede empezar a hacer todo el análisis que quiera a través de esta herramienta con los distintos filtros. El pequeño demo que quiero hacer es decirle que en vez de verlo por área, quiero ver esto en un formato de tabla. Esto es bastante interesante porque a medida que ustedes vayan armando estas vistas, también pueden exportarlas, es decir, pueden bajarse, por ejemplo, un archivo Excel con todo lo que esta vista nos está mostrando. Entonces, esto lo que está armando es una vista por recurso, de forma diaria y en formato tabla. Entonces, si yo aquí le hago clic para ordenar, vean que 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero, por cada uno de estos recursos. Y vean lo siguiente, por ejemplo, si yo vuelvo a la calculadora donde estaba Harold y busco acá en la zona de redes y busco la dirección IP, y habíamos dicho entonces que una dirección IP estática por estar el mes completo, bien, o sea, por estar, por ejemplo, 744 horas, nos sale esto, bien, pero yo solamente aquí el cost management me está mostrando el costo de la IP por 24 horas acá, porque le estoy diciendo diariamente, no me lo está mostrando hora por hora, me lo muestra día por día. Entonces me está diciendo que son 9 centavos de dólar por esta IP pública, ¿sí? Estática. Si yo vuelvo a la calculadora y le digo IP pública estática por 24 horas, acá vemos entonces los 9 centavos de dólar, que es exactamente lo que me está cobrando, bien, acá la herramienta. Entonces, este análisis lo podemos hacer por cada ítem que tengamos. Lo podemos hacer por las IP, lo podemos hacer por los discos, por la infraestructura y hacer un análisis bien a grosso modo o tan completo como queramos de cada elemento, bien, con una granularidad diaria, acumulada o mensual inclusive. ¿Sí? Entonces, el mismo ejemplo podemos hacer, por ejemplo, con el disco. Por ejemplo, este disco, vamos a agarrar en vez de este, vamos a agarrar el disco de la máquina virtual. Es un disco S4. Si bien recuerdan, Harold cuando agregó en la infraestructura el disco, si nos vamos acá a la cuenta de almacenamiento, vamos al ítem, elegimos acá que es un Manage Disk, era un disco HDD de 32 gigas, pueden ver acá que es un S4 específicamente de 32 gigas. Entonces, si nos vamos a ver acá el valor que nos muestra el Cost Management, nos dice, mira, en las 24 horas que pasaron, este disco sale 0.05 centavos de dólar por 24 horas. Pero como pueden ver, aquí en la calculadora, no tengo ningún lado donde me diga horas. Ya me muestra el precio de este disco a nivel mensual, el costo total. Entonces, acá simplemente como un pequeño caso de ejemplo, muchas veces pueden hacer lo siguiente, pueden decir, bueno, si este disco durante las 730 horas, por ejemplo, que tiene un mes de 30 días, sale 1.54, puedo hacer 1.54 dividido en las 730 horas que tiene un mes de 30 días. Esto es lo que sale por hora. Si esto lo multiplico por 24, acá tengo los 0.050, que son las 24 horas que me está cobrando específicamente aquí el sistema. Entonces tiene todo sentido y esto es a lo que quería llegar. Entonces, como pueden ver, van a poder hacer un análisis de costo de la suscripción completa o de cada uno de los elementos que tengan cada uno de los grupos. Y esto tiene otro valor extra, que es el siguiente. Ok, ya sé cuánto me está cobrando cada uno de estos elementos en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa si todavía no estoy muy seguro de que lo que me está cobrando es correcto? Bueno, lo que ustedes pueden hacer es, además de hacer un análisis de costo, pueden armar lo que se llama un presupuesto. ¿Y para qué sirven los presupuestos? Y esto lo voy a hacer desde aquí, desde la suscripción completa, que ya tengo algunos presupuestos armados. Los presupuestos sirven básicamente para generar alertas de consumo. ¿Sí? Esto quiere decir que ustedes pueden armar un presupuesto. Le voy a decir acá el ámbito que quiero la suscripción completa, porque estaba solamente a nivel de máquina. Entonces, ustedes pueden armar un presupuesto de una determinada cantidad, por ejemplo, 50 dólares, 75 dólares. Y esto lo que va a ir pasando es que a medida que pasa el tiempo, en este caso lo puse mensual, nos va diciendo, bueno, de este presupuesto, del presupuesto de desarrollo, por ejemplo, bien, llevas consumido un 30% de ese presupuesto. Y lo que yo puedo hacer sobre ese presupuesto, una vez que lo genero, es que sobre el mismo, y esto lo estoy haciendo rápido, después les podemos pasar el tutorial si quieren, uno puede básicamente definir una alerta, cuestión de que cuando se llegue a una alerta sobre ese presupuesto, como pueden ver aquí a continuación,
por ejemplo, le pongo una alerta para que al 14%, es decir, que cuando llegue a $2, quiero que me envíe un correo electrónico a esta persona, ¿sí? Entonces podemos generar presupuestos, ¿sí? Y sobre esos presupuestos generar alertas para que cuando se llegue a ese presupuesto en consumo me llegue una alerta y podamos justamente estar atentos a que correctamente esto está consumiendo acorde a lo que habíamos estimado en el primer momento. Entonces, es muy importante entender que para poder generar alertas de consumo se tiene que tener presupuestos, dado que es obligatorio para que funcione este sistema. Y no tiene absolutamente ningún costo extra utilizar esto en Azure, por lo cual, si hoy no tienen todavía, no están trabajando con la herramienta de análisis o no están trabajando, por ejemplo, con alertas de consumo, pueden hacerlo sin ningún problema o pedirle justamente a su socio de negocio que les ayude para poder diseñarlo y ponerlo en práctica. Es bastante bueno para tener ya un control de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Bien, entonces les comenté para qué servía el Cost Management, les comenté justamente la granularidad que se puede tener sobre cada uno de estos elementos, las visuales se las mostré recién y les mostré cómo pueden, por ejemplo, generar un presupuesto rápidamente. Acá, como les comento, se agrega el presupuesto, se le da el valor al presupuesto y finalmente se pueden generar alertas que permitan, en su más mínima expresión, que llegue un correo electrónico avisando que ya se ha llegado a ese punto de control que se está hablando, ¿sí? Bien, eso es muy a grandes rasgos para que lo conozcan. Vamos a estar extendiéndolo en webinars próximas y vamos a estar justamente armando más documentación para que tengan todo a mano, pero siempre tengan en cuenta que de la mano de los socios de negocio y también de la mano de licencias online podemos también ayudarles y expandir sobre esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a volver rápidamente a la presentación y vamos a dar inicio a nuestro juego de trivias, ¿sí? Sin antes, primero, invitarlos a que se registren en lo que sería la próxima webinar que tenemos disponibilizada, donde vamos a estar hablando de mejores prácticas para la administración de suscripciones de Azure, ¿sí? Es decir que todo lo que vimos ahora les sirve como información para entender qué es lo que se necesita para darse de alta, cómo estimar un escenario y cómo cuando ya están trabajando en Azure pueden definir qué es lo que se está consumiendo. Bueno, este webinar que sigue es mejores prácticas para administrar correctamente sus suscripciones. Y ahí vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de identidades, vamos a complementar todo lo que vimos hoy. ¿Sí? Así que rápidamente les dejo ese slide para que puedan, por ejemplo, escanear rápidamente con su celular y registrarse ya en ese nuevo webinar. De todas formas, les vamos a estar haciendo llegar la invitación por correo, así que esto simplemente es para que se adelanten. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro juego de trivias. El juego básicamente se llama Kahoot, ¿sí? Para jugar, y aquí están viendo los premios, a quien sale primero, segundo y tercero, se les vamos a estar haciendo llegar los premios en los próximos días. Para jugar, lo que se requiere es que ingresen a este sitio web que es kahoot.it. Pueden acceder desde la computadora o desde el celular. Recomiendo desde el celular si pueden. Y les va a pedir un código para jugar que ahora lo voy a ingresar en un momento, ¿sí? Mientras tanto, veamos si hay alguna consulta o alguna duda para que puedan ir contestando. Sí, Dani, yo voy avanzando con el tema de preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, Alejandro. Los valores en dólares son BNA, son Banco de la Nación acá en Argentina. Vendedor en pesos sin otros impuestos. Hay que tener en cuenta que en la calculadora lo que nos está mostrando ahí es el precio final de consumo, ¿verdad? O sea, ahí no nos está hablando nada de impuestos, así que depende obviamente el valor, el impuesto asignado a cada país. Así que, por ejemplo, la calculadora de Azure es un consumo final de la máquina virtual como tal, pero, por ejemplo, no está el tema del impuesto como tal acá del 21%, por ejemplo, del IVA. Así que eso no se encuentra, es costo final lo que aparece ahí. Excelente, ya veo que va entrando mucha gente. Por favor, cuando ingresen con un nick que sea, por ejemplo, empresa-apellido o simplemente apellido para que podamos diferenciarlo, ¿sí? De todas formas, cuando termine el juego, quienes salga primero, segundo, tercero, por favor, le sacan una captura de pantalla, bien, y nos las hace llegar a nuestro correo electrónico. Ya lo voy a dejar de vuelta ahí para poder validar que son realmente ustedes y podemos hacerle llegar el premio.
Así que voy a dar un minuto más para que vayan entrando. Recuerden, kahoot.it. Recomiendo hacerlo desde el teléfono, dado que en la computadora yo les voy a pasar ahora acá a nivel de pantalla las preguntas y las respuestas van a aparecer, por ejemplo, en el dispositivo. Ustedes seleccionan cuál es la respuesta y eso es lo que va a contabilizar. ¿Hay alguna otra consulta que haya quedado pendiente, Harold? A ver, nos están preguntando, bueno, cómo se ingresa al juego, por si lo quieres repetir rápidamente. Si es posible compartir la sesión, sí, les vamos a compartir la sesión, seguramente va a quedar grabada. Tenemos un canal de YouTube, Licencias Online, por si quieren ver esta sesión más adelante o sesiones anteriores que hemos tenido de webinars como tal. Así que bueno. No sé, Dani, si quieres hacer un repaso rápidamente del Kahoot. Sí, básicamente Kahoot es un juego de trivias, ¿sí? Es decir, que en la pantalla yo les voy a mostrar preguntas con sus potenciales respuestas y en el dispositivo o donde se hayan básicamente ingresado a kahoot.it, recomiendo hacerlo desde el teléfono, les van a aparecer las potenciales respuestas sobre las cuales ustedes van a elegir esa respuesta y si es correcta van a ir sumando puntos. Al finalizar la determinada cantidad de preguntas, que creo que son 7 si no me equivoco, quienes salgan primero, segundo y tercero en puestos van a ganar los premios que están viendo en pantalla. Es importante notar que si varios eligen la respuesta correcta, quien haya elegido más rápido es quien va a tener mayor puntaje, ¿sí? Bien, tenemos 50 registrados al momento, ¿sí? Entonces voy a dar solamente un minuto más para que terminen de registrarse. Bien, kahoot.it. Ingresan con el código que está en pantalla, 5723016. Y por favor pónganse un nick representativo y les pido entonces ahora en unos segundos, cuando arranquemos, que quien gane, quienes terminen en el podio, le sacan una captura de pantalla y nos lo envían por correo. ¿Sí? Hay algunas consultas que ya estuvimos haciendo, que ya estuvimos contestando respecto a otros elementos. Sería muy bueno justamente aprovechar también el feedback que tengan, nos pueden escribir y pedir también sesiones específicas para que podamos ir armando y también si están trabajando con algún socio de negocio en particular, lo podemos hacer todo en conjunto para que podamos justamente ir diseñando nuevos elementos. Bien, solo 20 segundos más. Quedan aproximadamente unos 15 puestos que todavía no han entrado. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vuelvo a mostrar rápidamente los correos para que quienes no lo notaron puedan ya anotarlo, sacarle una captura de pantalla. Recuerden que quienes sean los primeros, segundos o terceros en terminar deben sí o sí enviarnos por captura de pantalla que han sido los ganadores para poder mapear específicamente que sean ustedes. Después de esto los vuelvo a agregar. Y lo que vamos a hacer entonces ahora, deberían estar viendo la pantalla, ¿sí? Se está viendo correctamente, tenemos 56 jugadores. Bien. Perfecto, Dani. Recuerden entonces, cuando le doy ahora a empezar, van a aparecer una cantidad de preguntas, van a aparecer la pregunta y las potenciales respuestas y en el dispositivo que hayan elegido van a tener para elegir el color que corresponda a la respuesta. La primera pregunta que vamos a hacer es de prueba, no va a tener puntaje, ¿sí? Así que comencemos, si les parece, ¿sí? Primero, a ver, antes de comenzar, ¿saben qué? Voy a revisar primero un elemento para revisar que esté todo bien. Sí, deberíamos estar bien. Bien. Comencemos entonces en 3, 2, 1. Empecemos. 30 segundos por cada una de las preguntas que suceda, ¿sí? La primera es de prueba, recuerden, es simplemente para que entiendan los controles. ¿Cuánto es 2 más 2? Entonces recuerden, por velocidad y por respuesta correcta hay puntajes. Y vamos a tener 7 preguntas que van a tener puntos después de esta.
Después de esto nos va a mostrar quiénes contestaron de forma correcta. No nos va a decir quién hizo bien y quién hizo mal. Simplemente nos va a decir, acá en la pantalla siguiente nos va a mostrar un resultado con los que van subiendo, ¿sí? Entonces arranquemos con la primera pregunta. ¿Verdadero o falso? Si apago una VM en Azure, todos sus componentes dejan de cobrarse. ¿Es verdadero o es falso? Hay algunas que son sencillas, otras no tanto. Vamos a ver qué tanto estuvieron prestando atención. Exactamente. Todos los componentes dejan de cobrarse, es falso. Si una VM hoy se apaga, el disco sigue existiendo, se cobra, la IP sigue existiendo, se cobra, ¿sí? Siguiente pregunta. Bueno, vamos viendo quién va ganando, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos componentes siempre se cobra en una arquitectura de una máquina virtual en Azure? ¿El storage, la IP, el ancho de banda saliente, la VM? ¿O el storage, la IP, el ancho de banda entrante y la VM? ¿El storage, el disco temporal, el ancho de banda saliente, la VM? ¿O ninguna es correcta? Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El tamaño de un disco en una VM de Azure puede solamente decrecer en tamaño, pero no crecer. ¿Esto es verdadero o es falso? El disco de una VM puede solamente decrecer en tamaño. Perfecto, es falso. Solamente los discos pueden crecer, ¿sí? Pero no decrecer en tamaño. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes componentes de una VM no se cobra? El disco del sistema operativo, ancho de banda saliente, disco temporal o infraestructura de la máquina virtual. ¿Cuál de los siguientes componentes no se cobra? Excelente, el disco temporal es el único componente de esta lista que no se cobra. Todo el resto sí se cobra. Muy bien, van cambiando las posiciones. Casi llegando al final. ¿Cómo puedo compartir una estimación de costos en la calculadora de Azure? Esto lo mostró Harold. Exportar en Excel y compartir un vínculo directo. Exportar en Word, compartir un vínculo directo. Imprimir en PDF, o todas son correctas. Exacto. Solamente se puede exportar en Excel o compartir vínculo directo. Lo mostró específicamente Harold cuando estaba haciendo el demo al finalizar. Siguiente. ¿Verdadero o falso? En Cost Management se pueden crear alertas de consumo sin la necesidad de un presupuesto. ¿Es verdadero o es falso? Esto estuvo muy peleada esta. Lo dije específicamente cuando estaba mostrando. Se necesita sí o sí crear un presupuesto y sobre ese presupuesto crear la alerta. Y la última pregunta. ¿Qué grado de granularidad admite Cost Management? Acumulado, mensual, diario, todas son correctas. Perfecto, todas son correctas. Entonces queda el podio de la siguiente manera. En tercer puesto, Jorge.
En segundo puesto, Numir Insaurralde. Y en primer puesto, MCTech Iri Golden. Perfecto, felicidades a los tres. Por favor, sáquenle una captura de pantalla ahora a esta pantalla que están viendo, justamente para poder enviarnos por correo y poder confirmar con ustedes y poder hacerles llegar su premio, ¿sí? Voy a volver nuevamente aquí a la presentación para que quienes no tienen los correos los puedan tener. Y bueno, darles las gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Harold, por el tiempo. Muy buena la presentación. Quedamos también atentos todos a consultas y preguntas y feedback que nos quieran pasar. Y bueno, como siempre, invitados a la siguiente webinar, donde también vamos a estar hablando de elementos interesantes. Si tienen preguntas que quieren pasarnos para que podamos ir contestando, lo podemos hacer también en la próxima webinar. Y como siempre, también van a haber premios en ese webinar, así que los esperamos a todos. Gracias.